Ven, semiluz. Las cartas privadas de la Santa de Calcuta. Durante décadas, Madre Teresa y su obra suscitaron un enorme interés público. A la vista de toda la atención que recibió durante su vida, y especialmente a su muerte a los 87 años, uno se pregunta, ¿de dónde procedía esa fuerza que atraía a tanta gente hacia ella? Lo cierto es que ella hubiera preferido pasar inadvertida. Se consideraba a sí misma un lápiz en las manos de Dios, nada más que eso. Y estaba convencida de que Dios utilizaba su nada para mostrar su grandeza. Nunca se dio importancia por lo que hacía y siempre intentó dirigir la atención que se le prestaba hacia Dios y su obra entre los más pobres de los pobres. Sin embargo, no estaba en el plan providencial de Dios para ella permanecer en el anonimato. Gente de todo credo y condición reconocieron su amor generoso y su compasión por los pobres. Admiraron su simplicidad y autenticidad y se sintieron atraídos por la alegría y la paz que irradiaba. Al mismo tiempo, todos los que la conocieron incluso una sola vez, se quedaban con la sensación de que había algo más tras su mirada penetrante. Madre Teresa no podía ocultar su trabajo entre los pobres, pero consiguió mantener escondidos y con increíble éxito los más profundos aspectos de su relación con Dios. Estaba decidida a mantener esos secretos de amor lejos de las miradas de los mortales. El arzobispo de Calcuta, Ferdinand Perrier, y algunos sacerdotes fueron los únicos que vieron un atisbo de la riqueza espiritual de su vida interior, y ella les rogaba constantemente que destruyeran todas sus cartas en relación con este tema. La razón de esta insistencia se encuentra en su profunda reverencia a Dios y su obra en ella, a través de ella. Su silencio se yergue ahora como testimonio de su humildad y de la delicadeza de su amor. Providencialmente, los directores espirituales de Madre Teresa conservaron parte de su correspondencia. Así, cuando se reunieron testimonios y documentos durante el proceso de beatificación y canonización, se descubrió la sorprendente historia de su íntima relación con Jesús, incluso oculta para sus colaboradores más cercanos. En contraste con su naturalidad, las confidencias de Madre Teresa revelan profundidades de santidad previamente desconocidas y que bien podrían hacer que figure entre los grandes místicos de la Iglesia. Su vida y su mensaje continúan fascinando. Este libro, pues, es una respuesta a la petición de muchos de los que la conocieron, amaron y admiraron, que desean entender el motivo de su acción, la fuente de su fortaleza, la razón de su alegría y la intensidad de su amor. Estas páginas revelan su vida interior con toda su profundidad y drama, y añade riquezas reveladoras a la herencia espiritual que Madre Teresa ha dado al mundo. Si alguna vez llego a ser santa, seguramente seré una santa de la oscuridad. Estaré continuamente ausente del cielo para encender la luz de aquellos que en la tierra están en oscuridad. Estas palabras de Madre Teresa, tomadas en cierto modo como la declaración de su misión, proporcionan la clave para entender su vida espiritual y de hecho de toda su existencia. Ven, sé mi luz, le pidió Jesús, y Madre Teresa procuró ser esa luz de amor de Dios en la vida de los que estaban experimentando la oscuridad. Sin embargo, para ella,
El coste paradójico y totalmente insospechado de su misión era que ella misma viviría en terrible oscuridad. En una carta a uno de sus directores espirituales escribía: Ahora, Padre, desde el año 49 o 50 tengo esta terrible sensación de pérdida, esta oscuridad indecible, esta soledad, ese continuo anhelo de Dios que me causa ese dolor en lo profundo de mi corazón. La oscuridad es tal que realmente no veo, ni con la mente ni con el corazón. El lugar de Dios en mi alma está vacío. No hay Dios en mí. Cuando el dolor del anhelo es tan grande, solo añoro una y otra vez a Dios. Y entonces, cuando siento, Él no me quiere, no está ahí. Dios no me quiere. A veces solo escucho a mi corazón gritar: Dios mío, y no viene nada más. No puedo explicar la tortura y el dolor. Este libro sondea la profundidad de la vida interior de Madre Teresa, vista desde la perspectiva de esa declaración de su misión. Más que un estudio teológico, este trabajo es una presentación de los aspectos previamente desconocidos de su vida interior, a través de los cuales obtenemos un mayor conocimiento de su fe firme y de su intenso amor a Dios y al prójimo. 3 son los aspectos de la vida interior de Madre Teresa revelados durante la causa de su canonización. El voto privado realizado mientras todavía era religiosa de Loreto, las experiencias místicas que rodearon la inspiración para fundar las Misioneras de la Caridad y su íntima participación en la cruz de Cristo a través de los largos años de oscuridad interior. Cada uno de esos elementos está conectado. El voto privado pone las bases de su llamada para servir a los más pobres entre los pobres. La nueva llamada la invita a abrazar la realidad espiritual de aquellos a quienes servía. Y el voto también sostiene la heroicidad con que vivió la dolorosa oscuridad. El libro está dividido en 3 partes. Los capítulos 1 y 2 abarcan su vida interior antes de la llamada dentro de una llamada. El amor a Dios y al prójimo había sido sembrado en su corazón desde su más tierna infancia. Su generosa respuesta ya como joven en Skopje y particularmente como una dedicada y sacrificada religiosa de Loreto, alcanzó su cima en un voto privado que le hizo a Dios en 1942. Ese voto sería no solo la fuerza que le guiaba en sus acciones, sino también una providencial preparación para lo que iba a suceder. Los capítulos 3 al 7 tratan de la inspiración que recibió el 10 de septiembre de 1946 para fundar las Misioneras de la Caridad. El drama de la espera para empezar su nueva misión y finalmente su salida de la Orden de Loreto y el inicio del trabajo en los barrios pobres. Tanto en la respuesta a la llamada dentro de una llamada, como en el lento proceso de discernimiento que siguió, afrontó con valentía los numerosos sufrimientos que surgieron en el camino y se mantuvo firme en su nueva misión. Precisamente cuando todo parecía estar en orden, comenzó la más dura de sus pruebas. Desde el momento en que recibió la llamada, estaba convencida de que su misión era llevar la luz de la fe a los que vivían en oscuridad. Madre Teresa no se daba cuenta de que la oscuridad se convertiría en la mayor prueba de su propia vida y en una parte fundamental de su misión. La profundidad de esta experiencia mística y el precio de vivir esta nueva llamada y misión son los temas de los capítulos 8 al 13.
Su legado. Al principio la experiencia de oscuridad la tomó por sorpresa, puesto que había experimentado un alto grado de unión con Dios. El cambio no solo fue sorprendente, sino que también fue agonizante. Incapaz de sentir su presencia tal como la tenía antes, estaba desconcertada y temerosa. Estaba yendo por el camino equivocado, buscando posibles razones para la aparente ausencia de Dios, cuando su presencia le había parecido tan real. Al principio lo atribuyó a su pecado y debilidad, concluyendo que la oscuridad era una purificación de sus imperfecciones. Progresivamente y con la ayuda de sus directores espirituales llegó a comprender que su dolorosa experiencia interior era esencial para vivir su misión. Era la participación en la pasión de Cristo en la cruz, con un énfasis especial en la sed de Jesús, como el misterio de su deseo ardiente de amor y salvación de cada persona. Con el tiempo, ella llegó a reconocer su misterioso sufrimiento como una huella de la pasión de Cristo en su alma. Estaba viviendo el misterio del Calvario, el Calvario de Jesús y el Calvario de los pobres. Esta experiencia interior que vivió era un aspecto integral de su vocación, la exigencia más desafiante de su misión y la suprema expresión de su amor a Dios y a sus pobres. Más allá de ofrecer cuidados a los oprimidos y marginados de la sociedad, estaba dispuesta a abrazar sus sufrimientos materiales y espirituales, su condición de ser no queridos, no amados, no cuidados, de no tener a nadie. Esa intensa y prolongada agonía espiritual podría haberla desanimado, pero muy al contrario, ella irradiaba un extraordinario gozo y amor. Era verdaderamente un testigo de esperanza, un apóstol de amor y alegría, porque había construido el edificio de su vida sobre la fe pura. Irradiaba una especie de luminosidad, según la descripción de Malcolm Muggeridge, que resultaba de su relación con Dios. En este libro espero indagar e iluminar la dinámica oculta de esta relación. Los documentos. La misma Madre Teresa era muy consciente de las insólitas circunstancias de su llamada y de la manera extraordinaria en la que se le pedía que las viviera. Insistía siempre en que se destruyeran todos los documentos que revelaban la inspiración de la fundación de las misioneras de la caridad, por temor a que se le diera a ella una preeminencia que creía que se le debía dar solamente a Dios. El padre Van Exem también tiene muchas cartas que le escribía en relación con la obra cuando todavía era religiosa de Loreto. Dirá ella en una carta: ahora que el proyecto de Jesús confiado a nosotras está en las constituciones, esas cartas no son necesarias. ¿Podría tenerlas, por favor? Ya que eran la expresión misma de mi alma en esos días. Me gustaría quemar todos los papeles que revelan algo de mí. Excelencia, le pido por favor, le ruego me conceda ese deseo. Quiero que el secreto de Dios conmigo quede entre nosotros. El mundo no sabe y yo quiero que continúe así. Cualquier carta relativa a la congregación, usted tiene muchas. Nunca he contado ni siquiera en confesión cómo comenzó la congregación. Usted y el padre Van Exem lo saben. Esto es suficiente. Yo era su pequeño instrumento, ahora que su voluntad es conocida a través de las constituciones. Todas esas cartas son inútiles. Al cabo de un año, en 1957, Monseñor Perrier no había accedido todavía a su petición. Ella encontró otra oportunidad para reiterar su súplica. Esta segunda petición tampoco fue aceptada. A medida que pasaba el tiempo y aumentaba el interés por su trabajo, surgió la posibilidad de que ella y la obra fueran objeto de artículos y libros. Otra vez temió que Monseñor Perrier y el padre Van Exem, su director espiritual desde 1944,
pudieran hacer públicos los documentos. Fui esta mañana, pero usted no estaba. Tengo que hacerle una petición muy grande. Nunca le he pedido nada personalmente. Oí por el Monseñor Barber y el Cardenal Spellman que quiere escribir sobre mí y la obra. Monseñor Morrow va a venir a solicitarle todos los documentos. A usted y al padre Van Epsen les he confiado mis más profundos pensamientos, mi amor a Jesús y su tierno amor hacia mí. Por favor, no le dé nada de 1946. Quiero que la obra permanezca solo de él. Cuando se conozca el comienzo, la gente pensará más en mí y menos en Jesús. Por favor, en el nombre de María, no le diga ni le entregue nada. Sé que quieren ayudar a la congregación económicamente. Yo no quiero dinero. Mi confianza en Dios es ciega. Sé que Él nunca me va a fallar. En estos pocos años, un equivalente a 100,000 rupias han pasado por mis manos. No sé cómo llegaron. Estoy perfectamente feliz y agradecida a Dios por lo que da. Yo, en cambio, sería y permanecería pobre con Jesús y sus pobres. Prefiero mendigar y luchar con poco. Déjele que escriba sobre la obra y sobre nuestra pobre gente que sufre. Que me ayude a pagar la escolarización de nuestros pobres niños y a dar a los inteligentes una oportunidad en la vida. El reverendo padre Martin Dale quiere escribir también y envió recado a través del capitán Cheshire. He dicho que no. Yo solo soy su instrumento, porque tanto sobre mí, cuando la obra es toda de él. No me la atribuyo, me fue dada. 3 años más tarde, tuvo todavía otra ocasión para pedir que se destruyeran los documentos. El arzobispo de Calcuta, para obtener el reconocimiento pontificio de las misioneras de la caridad, tenía que presentar una petición formal al Papa, describiendo la historia y el trabajo de la congregación bajo su cuidado. Este nuevo examen la preocupaba. Excelencia, ahora que usted está examinando el archivo de nuestra congregación, le suplico que destruya cualquier carta que yo le haya escrito y no esté relacionada con la congregación. La llamada fue un delicado don de Dios hacia mí. Indigna, no sé por qué me escogió a mí. Supongo que igual que la gente que nosotros recogemos, porque son los más indeseados. Desde el primer día hasta hoy, esta nueva vocación mía ha sido un prolongado sí a Dios, sin mirar siquiera el costo. Mi convicción de que la obra es suya es más que la realidad. Nunca he dudado, solo me duele cuando la gente me llama fundadora, porque sé con certeza que Él lo pidió. ¿Harás esto por mí? Todo era suyo. Yo no tenía más que entregarme a su plan, a su voluntad. Hoy su obra ha crecido porque es Él y no yo quien lo hace a través de mí. Estoy tan convencida de esto que daría mi vida gustosamente para demostrarlo. A pesar de ello, Monseñor Perrier y sus asesores en el cargo estaban convencidos de que los documentos deberían sobrevivir, aunque Madre Teresa se las arregló para destruir gran parte de ellos. Del mismo modo, el padre Van Epsen luchó durante años contra la insistencia de la Madre Teresa para que se destruyeran. Intentó persuadirla de que los guardara en beneficio de las futuras generaciones de sus seguidoras. Y en 1981 le escribió un último punto, y para mí ha sido una gran sorpresa. No sé lo que ocurrió con los documentos que guardó el padre Henry. Cuando fui a la iglesia de Santa Teresa el año pasado, no pude encontrar nada de nada. ¿Dónde están ahora los documentos? En mi caso estoy seguro de que no quiero que esto ocurra. Y finalmente se dio. El padre Van Epsen, poco antes de su muerte en 1993, describió los detalles
a Monseñor Henry de Sousa, obispo de Calcuta en ese momento. Excelencia, le devuelvo agradecido los documentos que me envió antes de marchar a Hong Kong. En relación con el cuaderno de Madre Teresa, añado lo siguiente. La propia madre lo escribió. Aparentemente es un diario, pero no lo es. Seguramente una parte fue escrita poco tiempo después de los acontecimientos. No sé si madre tenía algunas notas. Probablemente, puesto que tiene muchas fechas. En algunos lugares he añadido el mes y el año. En los inicios de la congregación, madre, tras contestar las cartas que recibía, solía dármelas para que yo se las guardara. Después de un tiempo, pudo haber sido en Creek Lane, quiso quemar todas las cartas que yo había recibido de ella. Tenía yo entonces 2 baúles de cartas, un baúl de cartas de benefactores y otro de distinta correspondencia. Me negué a darle permiso para destruir las cartas y le dije que debería pedírselo a Monseñor Perrier, superior general de las misioneras de la caridad. Madre fue a Monseñor Perrier, quien le dijo: Madre, escriba la historia de la congregación y el padre Van Epsen le dará todas las cartas. Madre comenzó a escribir este libro con fecha del 21 de diciembre de 1948 y hasta el 11 de junio de 1949. Por las tardes estaba tan cansada que no pudo continuar la historia por mucho tiempo. Cuando Monseñor Dyer sustituyó a Monseñor Perrier, Madre recurrió a él para obtener el mismo permiso. Él le preguntó qué había decidido Monseñor Perrier y le dijo que así lo hiciera. Luego vino Monseñor Albert Vincent, que le dio una negativa rotunda. En 1969 Monseñor Picachi vino a Calcuta y Madre me dijo que no mencionara nada sobre sus cartas. Ella sabía lo que le diría. En la década de los 70 y de los 80, continuó insistiendo en que se destruyeran las cartas. Madre fue elegida superiora general de una congregación pontificia desde 1965 y no había gerencia de ningún arzobispo. Entonces le envié los baúles de cartas a Madre, pero en una larga carta le explicaba que algunas de las cartas no le pertenecían a ella sino a la congregación. Yo me quedé con el cuaderno de Madre hasta que se lo envié a su excelencia. Hoy le devuelvo los documentos que recibí de usted. Aunque el conocimiento de su inspiración permaneció como un privilegio del padre Van Epsen y de Monseñor Perrier, con el paso de los años algunos sacerdotes conocieron la oscuridad espiritual de Santa Teresa. Ella revelaba su estado interior solo porque sentía que Dios le urgía a que lo hiciera. No importaban sus propias preferencias personales, a él no se le podía negar. Estos sacerdotes demostraron ser valiosos ayudantes, verdaderos Simones de Cirene en este camino de la cruz. Los destinatarios de estas cartas fueron los primeros en darse cuenta de que la oscuridad era un elemento esencial en su vocación y previeron que dar a conocer su experiencia ofrecería un testimonio precioso de la santidad de Madre Teresa y ayudaría a continuar su misión más allá de su vida. El padre Neuer explica: contra su petición explícita de que se quemaran estas cartas, después de haberlas leído, sentí que tenía que conservarlas, puesto que revelaban un aspecto de su vida, la verdadera profundidad de su vocación, de la que nadie parecía ser consciente. Todos vieron su valiente lucha por establecer la obra, su evidente amor por los pobres y los que sufren, y el cuidado de las hermanas. Pero la oscuridad espiritual seguía siendo su secreto. Parecía jovial en su vida diaria, incansable en su trabajo. Su agonía interior no debilitaría sus actividades. Con su inspirado liderazgo, guió a sus hermanas, fundó nuevos centros, se hizo famosa, pero por dentro tenía un vacío total.
Estas páginas revelarían el cimiento sobre el que se levantó su misión. Sería importante para sus hermanas y para otros muchos saber que su obra tenía su raíz en el misterio de la misión de Jesús, en unión con aquel que a punto de morir en la cruz se sintió abandonado por su Padre. En algunas de las cartas y notas sobre su oscuridad interior, Madre Teresa había escrito asunto de conciencia. Para Madre Teresa, cada palabra que escribía sobre su oscuridad interior, ya lo indicara o no, entraba en esta categoría. Uno de los sacerdotes que sabía de su oscuridad arrojó luz sobre las razones para perseverar y revelar estos documentos. Objetaría todavía Madre, ahora que ya no está con nosotros en la tierra, que estas cartas hayan sido preservadas por el cardenal Picacci y que ahora, tras la muerte de los dos, hayan salido a la luz. Ahora sin duda ella ha entendido que pertenece a la Iglesia. Esa enseñanza tradicional de la Iglesia, que el carisma místico de los amigos cercanos de Dios tiene un significado para el bien de toda la Iglesia y no para ellos mismos. Mucha gente que atraviesa por pruebas semejantes podría sacar de estas cartas ánimo y esperanza. Probablemente haya muchas más personas de estas de las que pensamos, aunque en grados diversos de intensidad de pruebas. En cuanto a la expresión de Madre Teresa, parte de mi confesión, debe entenderse que lo que ella quería decir no era parte del sacramento de la reconciliación. Uno no puede hacer una confesión sacramental escribiendo los propios pecados en un pedazo de papel y enviándoselos a un sacerdote. Los sacerdotes que recibían sus cartas la entendían bien. Había escrito lo que no era capaz de decir cuando se encontraba con ellos durante la dirección espiritual. Era su modo de indicar que el asunto era confidencial. Para ella significaba lo mismo que asunto de conciencia. Además de las cartas, se citan aquí también extractos de otros escritos de Madre Teresa, entre ellos el diario que llevó al principio de su trabajo en los barrios más miserables, sus instrucciones a las hermanas y sus alocuciones públicas. También se han usado otras fuentes, extractos de cartas escritas durante el tiempo del discernimiento sobre si su llamada dentro de una llamada era de origen divino, principalmente las de Monseñor Perrier, del padre Van Epsen y de sus superioras. Testimonios reunidos durante el proceso de canonización de Madre Teresa, en su mayor parte de sus guías espirituales y miembros de los misioneros de la caridad. Testimonios sobre ella procedentes de publicaciones. Organización. Los documentos se han organizado cronológicamente. Como resultado aparecen expresiones iguales o semejantes, pero estas repeticiones de manera especial en sus escritos referidos a su estado interior son precisamente los que revelan el progreso, intensidad y duración de su oscuridad. Por ese motivo son valiosísimos. Por su parte, Madre Teresa solo podía hablar de la realidad dentro de ella, y su repetida mención de su dolor y oscuridad, con peticiones de oración, revelan una comprensible necesidad de apoyo. Las ideas que se repiten en los escritos a menudo se ven enriquecidas con el paso del tiempo con un nuevo detalle y un aspecto que indica una profundización por parte de Madre Teresa en su comprensión o vivencia de una faceta particular de su espiritualidad y misión. Los escritos de Madre Teresa se han corregido lo menos posible. Aunque la mayoría de ellos fueron escritos en inglés, se debe tener en cuenta que el inglés no era su primera lengua. Su lengua materna era el albanés. Su educación y la mayor parte de su comunicación diaria durante su juventud en Skopje era en serbocroata. Las primeras cartas desde la India a sus amigos y a su confesor de Skopje estaban escritas en serbocroata. Aquí se ofrece una traducción
lo más literal posible. Por lo que respecta a textos escritos en inglés, incluso si a veces la gramática es incorrecta o si hubiera podido mejorar, se ha dejado como ella los escribió. Se han corregido sus errores de ortografía y se han añadido, entre corchetes, las palabras que resulta obvio que ella omitió por error. La forma de escribir algunas palabras con mayúscula es una parte importante del estilo de Madre Teresa. Tenía la costumbre de poner con mayúsculas las palabras que no estarían en el uso común del inglés, además de poner en mayúscula a Dios y los pronombres personales que se referían a Él. También ponía en mayúscula lo que se refería a lo sagrado y a lo santo, así como términos que eran importantes para ella, tales como confesión, nuestra joven congregación, nuestros pobres, una gran sonrisa, etc. Este era su modo de expresar el respeto hacia lo sagrado y subrayar una realidad concreta que le impactaba. Sin embargo, no siempre era constante en el uso de las mayúsculas, y la mayoría de estos casos se han adaptado al uso más habitual. Una nota sobre la puntuación. Los escritos de Madre Teresa presentados aquí son comunicaciones personales a sus colaboradores más cercanos, sin intención de ser publicados. Con esa escritura informal, el guión es un signo de puntuación que caracteriza su estilo. A veces en sus cartas, pero especialmente en sus diarios y notas, el guión sustituye a cualquier otro signo de puntuación. Lo pone en lugar del punto, de la coma, de los dos puntos, del punto y coma, el signo de exclamación o signo de interrogación. Y finalmente también como guión. Dicho brevemente, toda interrupción del pensamiento la marcaba con un guión. Esta particularidad de su estilo es expresiva del dinamismo y vivacidad de su personalidad, de cierta prisa por hacer lo siguiente y no estar ocupada con lo que no es esencial. Aunque los guiones podrían ser una distracción en la lectura por motivos de autenticidad, se han dejado casi siempre en el texto, tal y como ella los ponía. Sin embargo, en algunos casos cuando un guión habría interferido en el significado o fluidez del texto, se ha quitado o se ha reemplazado por signos de puntuación convencionales. El uso frecuente de abreviaturas inusuales es otro rasgo típico de los escritos de Madre Teresa, otra expresión de su prisa característica. Algunos ejemplos son Holycomb como Sagrada Comunión, o Excelencia, Santísimo Sacramento, Calcuta, Novicias, Noviciado, como Nov. La palabra correspondiente está indicada entre corchetes después de la abreviatura. Espero que muchos se inspiren con la manera heroica en que Madre Teresa vivió su misión de encender la luz de aquellos que están en la oscuridad y la vivan de acuerdo con su propia vocación y responsabilidades. En esos lugares de nuestro corazón donde todavía persiste la oscuridad, que la luz brillante resplandezca mediante su ejemplo, su amor y ahora también su intercesión desde el cielo.